Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al segundo taller Trastorno Mental Grave realizado por el Hospital de Día Lachman en colaboración con la Radio Social La Barandilla. Hoy vamos a hablar de trastorno bipolar. La semana pasada fue de esquizofrenia y la semana que viene hablaremos del trastorno límite de personalidad. Señalar, antes de presentar a nuestro invitado, para que ustedes se hagan la idea, el primer ponente en este taller, nosotros tenemos en la Radio Social La Barandilla, en la Asociación La Barandilla, tenemos los premios Te lo mereces. Hemos entregado en estos 7 años unos 50 premios, solamente de ellos 3 a psiquiatras, y uno de ellos es nuestro hombre hoy. El primero fue Néstor Serman, que seguro que él conoce, uno de los mayores expertos que hay en España en patología dual. Después fue Alejandro Rocamora, uno de los promotores del teléfono de la esperanza y nuestro ideólogo del teléfono contra el suicidio. Y después el tercer premiado es don Diego Figuera. Don Diego, muy buenos días y buenas tardes para quien nos escuche. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí andamos desde el Hospital de Día de Ponzano, desde el Hospital Clínico San Carlos, trabajando un ratito. Exactamente. Encantado de estar con vosotros. Bueno, decir que Diego es el único diputado que es psiquiatra. Creo que eso, Diego Figueres, es importante, ¿no? Uno de los motivos de ese premio es porque se lo merece, ya que es alguien que desde la Comunidad de Madrid y desde el resto del Estado, pues habla muy bien de salud mental. Y siendo un diputado, pues para nosotros es muy importante. Les voy a dejar con él, decir que después de don Diego Figuera, pues viene una madre de una persona con trastorno bipolar que pertenece a la Asociación Bipolar de Madrid, y posteriormente tenemos otro compañero de la Radio Social La Barandilla que tiene trastorno bipolar y va a venir con su mujer. Pues don Diego, decirle que es un honor que esté usted en este taller, volverle a ver, y dejamos a nuestros oyentes con un maestro como es usted. Pues muchas gracias, José Manuel. Me puedes tratar de tú, siempre me gusta más la familiaridad de podernos vincular desde más horizontal, pero vamos, lo primero es dar las gracias a la Asociación Radio La Barandilla y por supuesto al Hospital de Día Lachman por contar conmigo siempre. Eso me ayuda mucho a hacer mi labor también de difusión de otra manera de mirar la salud mental, que es de lo que vamos a hablar ahora, y por supuesto también de poder apoyar todo lo que hacéis vosotros desde vuestra asociación y desde el Hospital de Día, porque me parece absolutamente complementario y tan importante para mejorar nuestra salud mental, para mejorar la prevención en la salud mental, que es de lo que se trata, y por supuesto mejorar los tratamientos en salud mental y la inclusión de las personas con diversidad funcional y discapacidad por problemas de salud mental en la sociedad, porque eso es un esfuerzo que tiene que hacer toda la sociedad. Esto es muy importante a la hora de plantear lo que yo voy a hablar del trastorno bipolar. Y bueno, pues me han dicho que hable aproximadamente unos 20-25 minutos. Yo voy a intentar hacerlo breve, hacerlo en un lenguaje que sea accesible para todo el mundo, porque al fin y al cabo nos estamos dirigiendo a un público en general y a personas que probablemente están sufriendo o han sido diagnosticados de trastorno bipolar o de cualquier otro trastorno mental, de lo que llamamos graves y crónicos, que ya voy a decir desde el principio que con los nuevos tratamientos que estamos haciendo en los últimos años ni son tan graves, ni son tan crónicos, ni son tan, digamos, como para toda la vida. Antes se creía que todos los trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos graves de la personalidad, como el trastorno límite, si te diagnosticaban de eso, te tenías ya que plantear que iba a ser para toda la vida y que como mucho ibas a tratar de tener una vida pues lo más adaptada, siempre con medicación, siempre teniendo que estar pendiente de tu tratamiento, y normalmente además la idea es como que te había caído el muerto, que si te diagnosticaban de trastorno bipolar o te diagnosticaban de esquizofrenia, como que ya era para toda la vida, y además que como mucho, con tal de que te liberaras de no estar todo el día ingresado o de acabar en un hospital psiquiátrico, pues ya te podías dar con un canto en los dientes. Lo que hemos demostrado en los últimos años, todos los avances de las neurociencias, de los nuevos tratamientos, de las nuevas clasificaciones y sobre todo de la manera de entenderlo, las enfermedades mentales graves, es que son mucho menos graves si se tratan adecuadamente, mucho menos crónicas para la discapacidad si tienen las ayudas desde una intervención precoz, y mucho menos, digamos, tristes para toda la familia y para los demás si sabemos entender bien el modelo y poder aplicar los nuevos tratamientos que tenemos, que no se limitan
solo a la medicación. La medicación ya veréis que es solo una parte del tratamiento, pero el tratamiento va mucho más allá con psicoterapia, con rehabilitación psicosocial, con integración y reinserción laboral, con vuelta a los estudios y con que la sociedad realmente admita más también esta diversidad y la diferencia, porque puede haber personas que tengan pequeños síntomas, incluso alucinaciones o algunas ideas delirantes, y que si las saben integrar bien en su vida cotidiana puede hacer una vida suficientemente normal. Y esto es un cambio enorme, porque hasta hace unos años, cuando yo empecé en los años 80 a trabajar con el trastorno mental grave, lo que me dijeron es que la esquizofrenia y el trastorno bipolar no tenían cura, que además casi siempre acababan en una cronicidad con un déficit de la capacidad de estar en la vida y en la sociedad. Y hoy hemos visto que eso tenía más que ver con los internamientos, con los electroshock mal dados, con tratamientos involuntarios donde no se respetaban los derechos humanos ni las autonomías de los pacientes, que con en sí el progreso de estas enfermedades. El trastorno bipolar se considera un trastorno mental grave simplemente porque tiende a la cronicidad si no se trata adecuadamente y porque además puede crear un deterioro en las funciones, es decir, en la capacidad de estar haciendo una vida normal. Esa es la definición de trastorno mental grave y que va a requerir muchas veces tratamientos a largo plazo. Es grave porque puede crear un cierto deterioro y porque normalmente muchas de las personas que están diagnosticadas de trastorno bipolar acaban teniendo un reconocimiento de un grado de discapacidad y al final también pues, pueden llegar a tener una necesidad de una pensión o una necesidad de un dinero para poder, digamos, manejarse en la vida cotidiana. Pero hoy en día, con los tratamientos precoces que yo voy a plantear, veréis que esto es del pasado y que hoy en día, con los tratamientos adecuados, nuestra visión del trastorno mental grave y del trastorno bipolar es muchísimo más optimista. Hablamos del trastorno bipolar cuando, como su nombre indica, en un momento dado una persona va a debutar normalmente a partir de la adolescencia, aunque a veces se puede haber debutaciones como más precoces, alrededor de los 14, 15 años, pero lo frecuente es que la edad media de debut de una primera crisis suele ser alrededor de los 20, entre los 20 y los 28 años, más temprano para las mujeres que los hombres, hay una cierta diferencia de género, y se debuta normalmente con una crisis que normalmente también es el que despierta las alarmas y hay que pedir, digamos, ayuda primero a través del médico de cabecera normalmente o a veces a través de una urgencia porque la persona debuta con una crisis afectiva. El trastorno bipolar es una enfermedad afectiva que se llama, es un trastorno afectivo. Cuando hablamos de trastorno afectivo estamos hablando que fundamentalmente lo que se altera, lo que cambia es el estado de ánimo de la persona. Este estado de ánimo puede alterarse y cambiar hacia dos digamos, polos y por eso se llama trastorno bipolar. Por un lado es el polo de la manía, el polo que es el polo de la euforia, el polo donde se acelera la sensación de alegría, la sensación de euforia, la sensación de que todo te sale bien, tienes menos necesidad de dormir, hablas muy deprisa, puedes tener aceleración del curso del pensamiento, puedes sentir una especie de fuerza interior muy grande para poder hacer muchas cosas. Y en ese estado como de manía o de hipomanía, cuando ese estado es más bajo, pues tienes pocas ganas de dormir, normalmente no paras, la persona hace más actividades que las normales y puede tender a gastar más dinero, a tener como muchas ganas de hablar, a ser mucho más comunicativo. Y algunas personas cuando están en estos estados lo viven como un estado donde se sienten fenomenal. Porque ahí entonces la idea de pensar que estás pasándote algo malo, salvo que sea muy exagerado, pues aparece más bien a través de la mirada de los demás. Normalmente la familia que te dice, oye, que te veo un poco acelerado, que no paras, que no duermes, que te has cambiado, que quieres comprar muchas cosas y antes tú no eras así. Hay una especie como de síntomas de más, que se llamamos síntomas en general que están por encima de la línea desde donde uno se ha comportado en cuanto a su estado de ánimo. El estado que nos puede dar lugar a una crisis de manía o de hipomanía. La diferencia entre la crisis de manía es que la crisis de manía tiene que ver con normalmente esta aceleración, con la posibilidad de dormir menos, de compras exageradas, de hacer muchas cosas y no parar, pero no hay aparición de síntomas psicóticos positivos. Los síntomas psicóticos positivos que diferencian la manía en general son ideas delirantes o incluso puede aparecer alucinaciones y sobre todo ideas megalomaníacas, pensar que vas a cambiar el mundo, que puedes hablar a la gente. Hay muchos tipos de ideas megalomaníacas o tener incluso ideas
autorreferenciales, de persecución y más negativas, pero es una exaltación del estado de ánimo. Normalmente hay películas que reflejan estos estados de manía y lo que nos Mr. Jones, por ejemplo, donde la persona siente que puede salvar, puede cambiar las guerras o puede descubrir un invento fantástico y salirse y perder el curso de la realidad. En la hipomanía no hay una pérdida del curso de la realidad y por eso es más suave, es una crisis menos grave, y en cambio en la manía franca realmente muchas veces hay que ingresar en el hospital, sobre todo en la primera crisis, porque la persona pierde la conciencia de enfermedad y el pensar que está enfermo, normalmente atribuye a poderes o a otras causas sus estados de ánimo eufóricos, y normalmente hay que tratar de frenar esa crisis porque a veces puede ser peligrosa para su propia vida, para los demás, pudiendo hacer un ingreso que normalmente tratamos de convencerle a la persona para hacer un ingreso voluntario. A veces, en algunas ocasiones muy excepcionales, hay que hacer ingresos involuntarios con una autorización del juez, pero siempre, por supuesto, respetando los derechos de la persona, tratando de acompañarle en esta crisis. En el otro polo del trastorno bipolar están lo que llamamos las fases o las crisis depresivas o los episodios depresivos. Los episodios depresivos, como su nombre indica, es como síntomas francos de estado de ánimo bajo. No es una tristeza simplemente, es una apatía, es una anedonia, es decir, falta de deseo por las cosas. Pueden aparecer unas ganas de llorar mucho más permanentes, puede aparecer insomnio o hipersomnia, como también en la fase maníaca. Y de repente la idea es que todo se nos viene encima. Estamos cansados, no vemos sentido a la vida. Es decir, el trastorno bipolar, para pensar que es una fase depresiva, tiene que haber una depresión franca, una depresión que llamamos depresión mayor. Hay que distinguirla de los trastornos distímicos o depresiones por causas aparentemente más cercanas a hechos que nos han podido poner tristes, como un despido, como el fracaso de una relación o como una situación de bullying o cualquier otra. Es verdad que a veces es difícil distinguir una depresión de un trastorno bipolar, de una depresión por otras causas o incluso de depresiones reactivas a situaciones estresantes de la vida cotidiana. De hecho, en las primeras crisis puede haber una cierta confusión y no se debe nunca diagnosticar un trastorno bipolar en la primera crisis depresiva. Es más fácil diagnosticar una probable bipolaridad cuando aparece y debuta una crisis hipomaníaca o una crisis de manía franca, porque es más difícil, es más fácil de distinguir, digamos, de la vida cotidiana, y normalmente un estrés por situaciones de preocupación, situaciones de desesperanza, no te lleva a una crisis de manía, salvo que estén usándose drogas. Es frecuente que los chavales, a las edades en que puede aparecer y debutar un trastorno bipolar, como son las edades de la posadolescencia o el final de la adolescencia, estén usando drogas, y algunas drogas pueden facilitar las crisis hipomaníacas y maníacas, como la cocaína, los estimulantes de cualquier tipo, las anfetaminas, el éxtasis, etc. Entonces, ojo, hacer un diagnóstico demasiado precipitado del trastorno bipolar, que luego va a marcar mucho a nivel de estigma el devenir de tu vida, y somos ahora mucho más cuidadosos a no diagnosticar el trastorno bipolar hasta que no tenemos claro que no hay otros factores que hayan podido inducir esa crisis, por ejemplo, de euforia o de manía o de hipomanía, o incluso también la situación crítica de debutar con una crisis depresiva. Entonces es muy importante ser cautos, y no hay prisa para diagnosticar el trastorno bipolar. Es mejor que puedan pasar a veces unas primeras crisis que se resuelven con medicación, a veces con necesidad de ingresos, y luego con empezar la psicoterapia y la rehabilitación lo más pronto posible, a precipitarnos a un diagnóstico que luego quitarlo y que luego no te marque para toda la vida, pues hay que hacerlo prudente. Eso es lo primero que yo os quiero decir. El trastorno bipolar es de causa compleja. No es una causa fundamentalmente y solo biológica, como se creía al principio. Aquí hay un cierto grado de heredabilidad, pero no tan alto como se creía antes. Y es verdad que en la familia podemos encontrar diversos, digamos, espectros afectivos y de espectros de trastornos depresivos en los padres, en los hijos, en los tíos. Pero a veces debuta el trastorno bipolar sin que haya ese rastro de heredabilidad o a veces de transmisión transgeneracional. Para que se den la vulnerabilidad compleja se tiene que dar, por un lado,
esa cierta carga genética que puede haber, no la negamos, pero no es tan alta como creíamos antes, ni inevitable, por ejemplo, en los hijos, y por eso las personas que tienen trastorno bipolar pueden llegar perfectamente a tener hijos y que esos hijos podemos, con unos ciertos cuidados, evitar que debute un trastorno bipolar, en la mayoría de los casos, o sea, que no hay una heredabilidad ahí 100%, ni mucho menos que llegue al 50%, ni siquiera en estudios de gemelos exactos, gemelos monocigóticos. Esto hay que decirlo claro. Entonces, por un lado están los factores de heredabilidad, por otro lado están los factores de las crianzas. Cuando una crianza ha sido insegura, se ha hecho en malas condiciones, con apegos inseguros, porque ha habido situaciones de dificultad de comunicación en las familias, sobre todo hacia apegos evitativos o hacia apegos preocupados ambivalentes, eso se añade otra papeleta más al vaso de la vulnerabilidad que decimos nosotros. El siguiente papeleta que se añade es que en muchos de estos casos en trastorno bipolar ha podido haber trauma y adversidad temprana. Trauma en el sentido de negligencia de cuidados en la infancia, exclusión social, pobreza importante, situaciones de divorcios o de pérdida de alguno de los progenitores que han mermado la capacidad de cuidados del resto de la familia. Es decir, que la mayoría de los chicos y chicas que han tenido problemas que luego van a ser diagnosticados de trastorno bipolar, en muchos de ellos podemos rastrear, si lo preguntamos con tacto y bien, adversidades en la infancia y hasta la adolescencia. La siguiente pata de estos 4 pilares importantes son lo que llamamos los determinantes sociales de la salud mental, que afectan también al trastorno bipolar, que son los determinantes culturales. Hay determinadas guetos culturales, por ejemplo, en inmigración o en situaciones que dan más facilidad de tener dificultades de adaptación, y eso va a favorecer consumo de tóxicos, a su vez crianzas más inseguras, etcétera, y que pueden también añadir su gota de arena para poder explicar el trastorno bipolar. Y por otro lado también están todo lo que tiene que ver con la exclusión social, con la pobreza, que ya se demostró para la esquizofrenia, y hay bastantes estudios que se están demostrando también que es un factor de riesgo importante para padecer otro trastorno mental grave como es el trastorno bipolar. Entonces, estamos hablando de una vulnerabilidad compleja que se mezcla epigenéticamente luego para que la parte biológica se mezcla con la parte ambiental a través de genes que influyen en otros genes para facilitar esta alteración de los circuitos cerebrales que al final hace que se debute con estos síntomas que hemos hablado antes. Esto es importante porque nunca os quedéis solo con una explicación ni de un lado, todo es solo los determinantes sociales de la salud mental, ni con el otro, todo es fundamentalmente biológico y esto es una enfermedad del cerebro. No, la epigenética nos ha dicho que incluso la parte de heredabilidad puede mejorar si tenemos unos factores sociales y unas crianzas adecuadas, podemos compensar, digamos, la vulnerabilidad genética. Y al revés, con poca vulnerabilidad genética, si tenemos estos otros factores que están influyendo, más el consumo de tóxicos en la adolescencia, más los bullying y las dificultades de adaptación y los primeros amores en la adolescencia, entonces puede todo esto hacer factores que se junten con uno muy importante en cada momento de la vida, que es el estrés. Por eso nuestro modelo es un modelo que se llama modelo de vulnerabilidad más estrés. Muchas veces hay un debut de una crisis que podría no haber sido si ese momento ese chico o esa chica no está viviendo una situación de estrés. A veces incluso puede ser una situación de estrés positiva, como ganar un premio, como ser de repente un buen deportista, como de repente ser un cantante que tenga un éxito importante, o ligarte a la pareja de tus sueños y estar... O sea, no solo es el estrés negativo, aunque es el más frecuente. Normalmente el estrés puede ser un bullying, una mala adaptación, una separación de los padres, una pérdida del trabajo de alguno de los progenitores, o ahora la pandemia, con la que se han debutado situaciones de crisis. Entonces, nunca lo penséis de manera separada. Esto es muy importante. El diagnóstico del trastorno bipolar, nosotros a nivel de las clasificaciones psiquiátricas, que hay 2 importantes, la clasificación internacional de enfermedades, CIE-10 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y la clasificación americana, el famoso DSM. En las 2 hay pequeñas diferencias, pero estamos hablando de lo mismo. Si hay una crisis maníaca o una crisis hipomaníaca, ya podemos empezar a pensar que podemos tratar de un trastorno bipolar, pero para eso se tiene que dar frecuentemente que aparezcan crisis depresivas. En general es más frecuente que haya situaciones de momentos de estabilidad donde incluso no haya ningún síntoma y luego haya los prodromos y la aparición de crisis. Más bien hay más frecuencia de crisis depresivas que de crisis tirando al polo maníaco o al polo hipomaníaco. Cuando hay un polo maníaco muy claro, nosotros vamos a diagnosticar el trastorno bipolar de tipo 1. Y cuando hay un polo solo hipomaníaco, vamos a clasificar el trastorno bipolar de tipo 2. Aunque solo haya un solo crisis hipomanía
o una sola crisis de manía, nosotros ya podemos diagnosticar el trastorno bipolar siempre que aparezca, alguna crisis depresiva. Luego las crisis depresivas pueden tener distintas intensidades, pero el diagnóstico se distingue entre el tipo 1 y el tipo 2 fundamentalmente por el tipo de crisis hacia la manía. La crisis, luego habría, que esto es más dudoso, un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 3, que es el inducido cuando damos antidepresivos, que a veces en personas que solo han tenido crisis maníacas y crisis depresivas y damos antidepresivos, se puede hacer lo que llamamos un virado de fase y aparecer una crisis hipomaníaca o maníaca. Entonces, a veces le hemos podido diagnosticar a ese tipo de trastorno bipolar el tipo 3, pero es un diagnóstico marginal y que no se usa siempre. Lo importante es el tipo 1 y el tipo 2. ¿Por qué es importante esto? Porque el curso y el tratamiento farmacológico, sobre todo del trastorno bipolar tipo 1 o el tipo 2, va a ser diferente. En el trastorno bipolar tipo 1, fundamentalmente vamos a emplear el fármaco estándar, el gold estándar, el que llevamos, usando toda la vida y que sigue siendo el más eficaz en general, salvo que tengas efectos secundarios que lo desaconsejen, que es las sales de litio, el famoso Plenur, o también ahora el nombre comercial Nemea. Ese es un fármaco que es pesado de dar, en el sentido de que hay que hacer psicoeducación para la familia y para el paciente, porque tiene que cuidar de hacerse sus niveles en sangre para que el fármaco esté en la ventana terapéutica desde donde es eficaz, por debajo no es efectivo y tiene efectos secundarios que son incómodos, por encima de una ventana terapéutica puede ser tóxico y crear distintos problemas y enfermedades de la tiroide, incluso toxicidad letal. Entonces nosotros tenemos que educar a la persona con diagnóstico, que se haga sus glicemias y que mantenga sus niveles. Pero cuando el Plenur es eficaz, realmente es un fármaco muy bueno, porque realmente estabiliza bastante, el curso de la enfermedad, y sobre todo, si ha debutado con una fase maníaca, puede ser incluso el fármaco principal para disminuir esa fase maníaca y que nos permita dar el alta al paciente de una unidad de hospitalización. El segundo fármaco importante por el que debuta y que vamos a dar nosotros si hay una fase maníaca son antipsicóticos. Los antipsicóticos en fase maníaca, que pueden cursar con delirios y con alucinaciones, se comportan como en la esquizofrenia. Tenemos que dar las dosis adecuadas para que la persona remita esos síntomas, se mejore su estado de ánimo y realmente luego podamos hacer el tratamiento de mantenimiento, que veremos que fundamentalmente es con los llamados estabilizantes de ánimo. Si la fase con la que ha debutado el paciente es la fase bipolar hipomaníaca, pues entonces las sales de litio pueden no ser el tratamiento de elección en la primera vez, porque son incómodos de dar y tienen este riesgo de toxicidad. Y podemos probar con otros fármacos para la hipomanía, como son el ácido valproico, el famoso Depakine, que también es un antiepiléptico, que también es estabilizante de ánimo y que luego lo podremos utilizar en otras fases, o a veces dar dosis bajas o más bajas de antipsicóticos. Con eso vamos a intentar controlar básicamente la fase maníaca hipomaníaca. Normalmente el paciente va a tener una fase de estabilización y en un momento dado puede aparecer una fase hacia el otro polo, que es la fase de la depresión, que siempre debuta con unos prodromos que son los síntomas de aviso. Es muy importante educar y psicoeducar a la familia y al paciente en los síntomas de aviso, que normalmente es trastornos del sueño, cambios en algunos comportamientos, la ideación un poco más negativa, etcétera. Si ya tenemos una fase depresiva franca, vamos a tratar fundamentalmente con los fármacos de la depresión mayor. Podemos dar en un primer momento antidepresivos y también, por supuesto, podemos utilizar los fármacos estabilizantes de ánimo. Los antidepresivos son los clásicos, sigue siendo lo más importante los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los duales, porque son los que tienen efectos secundarios más bajos y se toleran mejor. Y podemos, por supuesto, combinar ya desde el primer momento con sales de litio, si estamos pensando que ha habido un trastorno bipolar tipo 1, o con ácido valproico y Depakine como estabilizador. Podemos dar otros estabilizadores que también van bien desde la parte depresiva, que son la lamotrigina y algunos otros estabilizadores que vienen también de la investigación de la epilepsia, que se toleran mejor y que hay que hacer menos niveles. El ácido valproico, que es el gold estándar para el trastorno bipolar tipo 2 y como estabilizador en esos casos, hay que tener cuidado y hacer niveles, porque puede ser también potencialmente tóxico y tiene efectos secundarios a veces que son importantes. Pero bueno, en realidad lo que vamos a plantear es que
si tenemos un trastorno bipolar y tenemos una fase depresiva, enseguida vamos a quitar el antidepresivo cuando la persona se mantenga estable para evitar este virado de fase hacia la manía, y vamos a plantear un tratamiento desde el debut, durante los próximos 2 años, de 2 a 5 años, con estabilizantes del estado de ánimo. Hay que tratar de dar los menos estabilizantes del estado de ánimo. Ahora está muy de moda combinar varios de ellos, pero no es partidario. La mayoría de las recomendaciones a través del Instituto Británico de Enfermedades o de las recomendaciones Cochrane y de todas las guías clínicas recomiendan empezar con un solo estabilizante de ánimo que tolere bien el paciente y que sepa manejarlo bien, él y su familia. Normalmente puede ser las sales de litio o puede ser solo el ácido valproico. Si esto no es suficiente, podemos combinar con alguno de los antipsicóticos que se usan también para estabilizante de ánimo, como la quetiapina, la olanzapina, incluso el aripiprazol, que tienen unos efectos secundarios más bajos que otros antipsicóticos, pero siempre tratando de ponerlo durante poco tiempo y a dosis bajas tolerables por los pacientes y con el consenso y consensuados por los pacientes. Y hay muchos más y están saliendo continuamente nuevos fármacos estabilizantes de ánimo, y en el futuro probablemente lo que intentaremos es que sean igual de eficaces que los que tenemos ahora, pero con menos toxicidad y con menos efectos secundarios. Pero no me quiero extender mucho más hacia los fármacos, que siempre tienen que ser en consenso con el psiquiatra que los dé, que os tiene que explicar a fondo los efectos secundarios, el tiempo que hay que darlo, cuándo se pueden disminuir o no, si se pueden dar incluso en tratamientos intermitentes, que hoy en día lo estamos dando, o cuando aparecen pródromos, y tiene que haber un conocimiento y un consentimiento consensuado entre, si puede ser, las 3 bandas, la familia, el usuario y el psiquiatra y el equipo tratante. Porque yo creo que no podemos centrarnos solo en el trastorno bipolar en el tratamiento farmacológico. Tenemos que plantear que hoy en día tan importante es el tratamiento farmacológico como los tratamientos psicosociales que vamos a plantear y psicológicos. Lo primero es la psicoeducación. Es fundamental que la familia y el paciente tengan un programa lo suficientemente largo de psicoeducación, que la palabra a mí no me gusta mucho, nosotros le llamamos escuela de familias, pero se trata de conocer a fondo las causas de la enfermedad, cuál es el pronóstico, cuáles son las fases, los distintos tratamientos, y que haya un consenso de, digamos, compartir el modelo. Nuestro modelo complejo psicosocial amplio hace que las personas entonces accedan y hagan los tratamientos psicosociales con mucho más éxito, y al final necesitamos consumir mucho menos fármacos o a dosis más bajas. ¿Cuál es el tratamiento psicosocial fundamental? Pues son 2. Por un lado, la terapia psicológica. La terapia psicológica puede ser al principio intensiva en un hospital de día, como el que tenemos en Ponzano, que pertenece al Hospital Clínico San Carlos, o el Hospital de Día Lachman. Cuanto más pronto, mejor. En los primeros episodios, incluso en los pródromos, se están haciendo en algunos países. Cuanto más pronto, menos se cronifica la enfermedad y más, digamos, reinserción social, educativa y laboral, y cuanto antes puede tener el paciente, y el pronóstico es muchísimo más amable en este tipo de enfermedades, hasta el punto que hoy en día recuperamos el 80% de los pacientes. En cambio, cuando se deja la rehabilitación psicosocial para cuando todo va mal, cuando ya ha habido varios ingresos, por encima incluso del periodo de crítico, que antes eran 10 años y ahora lo hemos establecido en 5 años, la capacidad de recuperación del paciente por el estigma y por toda la desesperanza que se crea hace que el pronóstico sea peor. Entonces, rehabilitación precoz desde el principio. Se puede empezar por un hospital de día que combine tratamiento psicológico tanto para la familia como para el paciente. Se puede hacer en grupo, se puede hacer individual, se puede hacer familiar y multifamiliar. Y lo mejor es lo que hacemos nosotros en Ponzano y probablemente en el Hospital de Día Lachman, que es un encuadre múltiple simultáneo. Menos dosis de cada una de las terapias hace un efecto sinérgico sumatorio y va todo muchísimo mejor. Entonces, es muy importante esa primera fase de concienciación, aunque perdamos un poco de ir a estudiar, aunque perdamos aparentemente ir a trabajar, pero cuando hacemos esta especie de rehabilitación precoz, luego va a ir todo muchísimo, muchísimo mejor, y va a haber menos ingresos y va a haber menos probabilidad de deterioro. Cuando se pasa esa fase, y si con ese hospital de día o ese tratamiento intensivo que puede durar unos meses, de media incluso puede durar un año, la persona ya la podemos reincorporar a su programa de educación, si estaba estudiando la FP, si estaba estudiando en la universidad, o a su programa de rehabilitación laboral, pues vamos a pasar esa segunda fase
que ya es más normalizada, donde se sigue manteniendo el tratamiento farmacológico y se puede y se debe mantener el tratamiento psicológico ya en un centro de salud mental, público o privado, y con una terapia individual y o familiar o multifamiliar. Y luego nos vamos a centrar a esa rehabilitación y a esa inserción en su mundo universitario o de formación profesional. Es muy importante pensar que todos los chicos con diagnóstico, todos tienen y deben de tener la oportunidad de hacer esta rehabilitación, que nosotros llamamos precoz porque utilizamos el modelo de rehabilitación, que es el modelo de recuperación, para compensarlo y añadirlo de forma sinérgica con el modelo de la psicoterapia. No hay que hacerlo después, hay que hacerlo a la vez. ¿Qué es rehabilitación psicosocial? Pues que cada uno a su manera trabajemos sobre la funcionalidad. Sobre funcionar significa ganar autonomía, poder estar en clase, poder estudiar, poder volver a tener funcionamiento, aunque tengas pequeños síntomas que se pueden arrastrar de una manera más larga. Eso no importa. Hay que creer y hay que hacer esa rehabilitación precoz. Cuando los pacientes o son más mayores o han debutado más tarde o lo estamos tratando con el periodo crítico ya un poco más, digamos, avanzado, entonces tendremos que usar los circuitos de rehabilitación psicosocial más clásicos, como son los centros de rehabilitación psicosocial que hay en la Comunidad de Madrid o los centros de rehabilitación laboral. No se debe de perder la esperanza. Siempre tenemos que luchar para hacer este tratamiento combinado. Los tratamientos combinados hacen que el pronóstico de la enfermedad es que antes, como os decía, solo recuperábamos aproximadamente el 20% y el resto iban a una discapacidad, incluso algunos con la necesidad de tener un certificado de discapacidad, y hoy en día prácticamente el 80% de los chicos y chicas en estas edades más jóvenes les podemos reinsertar perfectamente en la sociedad. Van a seguir teniendo sus tratamientos, pueden tener pequeños baches, sobre todo depresivos, sobre todo si hay situaciones de estrés que tienen que saber manejar porque tienen una cierta mayor fragilidad. Pero eso no indica que tengamos que tirar la toalla y que el chico se quede como, digamos, siendo un centro de día simplemente a que pase el tiempo. Eso era de antes. Hoy en día no es así. En algunos casos graves, con depresiones muy graves y muy inhibidas, se puede necesitar el recurso muy puntual y consensuado y con voluntades anticipadas y con un consenso con la familia de tener otros tratamientos como más difíciles de manejar, como es el trastorno, la terapia electrocompulsiva o incluso el tratamiento magnético transcraneal, que todavía no está siendo muy efectivo, pero vamos avanzando y poquito a poco estamos avanzando en algunas otras terapias alternativas. Pero básicamente lo importante es daros una visión positiva. Hoy en día el trastorno bipolar en la mayoría de la gente, y como lo estáis viendo en la gente famosa, en los actores, en los políticos, que pueden decir tranquilamente que han sido diagnosticados de trastorno bipolar y pueden llegar a hacer una vida absolutamente normal, si toman adecuadamente su medicación, si hacen los tratamientos psicológicos y psicosociales adecuados, cuanto antes mejor, con un consenso de la familia. A veces tenemos que trabajar a fondo con las familias para que las familias entiendan y aceptan la diversidad funcional que implica tener este tipo de problemas, y muchas veces ojo con el sobrediagnóstico que hemos tenido durante muchos años, por muchos casos que parecían trastornos bipolares no lo son. Y sobre todo también hay que asumir que cuando la persona hace bien el tratamiento, cuando todo funciona y se pasan 4 o 5 años sin síntomas y estable, a la persona se la puede considerar, desde mi punto de vista, curada en este sentido funcional. Porque si no, a veces parece que arrastras el diagnóstico como una condena para siempre. Hoy en día estamos quitando, entre comillas, diagnósticos después de 10 años de estabilidad, donde la persona incluso está ya sin medicación y está insertada y haciendo una vida normal. No hay que ser tan negativo en el sentido de decir que es como para toda la vida. La heredabilidad también baja y luego estas personas pueden incluso tener hijos y no correr un riesgo especialmente más grande que cuando uno tiene otras adversidades. Entonces, yo quería transmitiros sobre todo que el trastorno bipolar hoy en día es perfectamente manejable, no tiene por qué condicionar siempre una carga de discapacidad que lleve a tener que tener una pensión o a quedarse uno en casa, que uno puede aspirar a tener su vida, a fundar su familia, a tener el proyecto de vida que uno quiere, si tiene la ayuda adecuada y sobre todo de manera precoz, cuanto antes mejor, y que la ayuda nunca se debe limitar solo a un tratamiento farmacológico. Los fármacos son necesarios y son útiles. A mí me han acusado a veces de que hago activismo con Orgullo Loco o con la radio La Barandilla a favor de los determinantes sociales de la enfermedad. Están ahí y no son desdeñables, pero nosotros no tenemos una mirada simplona de quedarnos solo en un lado. Es que es importante absolutamente todo.
Y también es importante un trabajo en la sociedad, que es el que he hecho yo como diputado ahora en Más Madrid en la Asamblea y también ayudando a más países en el Congreso para poner de moda, entre comillas, la salud mental, para que haya más recursos de reinserción, de renta mínima cuando es necesaria, para que los chavales jóvenes puedan vivir independiente si en sus familias hay problemas o no quieren vivir juntos, para evitar que se agraven las cosas y que al final todo se medicalice y acabe en un diagnóstico. Muchas veces en estos tratamientos precoces de los determinantes sociales y de las adversidades de crianza podemos evitar que las personas debuten incluso con un trastorno bipolar. Este es el futuro. Tratamientos precoces en la primera adolescencia para evitar que todo esto se vaya liando y al final el cerebro se acabe dañando cuando el cerebro tiene una plasticidad hacia lo malo y hacia lo bueno desde la cuna a la tumba, como decía el padre del apego, que es John Bowlby. Entonces, bueno, espero que con todo esto os haya aclarado. No me voy a enrollar mucho más, porque me han dicho que con media hora más o menos es suficiente y estoy a vuestra disposición para que me podáis preguntar cuando queráis. Mi Gmail es dgfiguera@gmail.com, me podéis escribir y a través de Radio La Barandilla y del Hospital de Dialagman también puedo encontrarme con vosotros cuando queráis. Muchísimas gracias y espero que vaya todo bien y que los familiares ahora que van a intervenir puedan haber aprendido algo con mi charla. Gracias. Con un salto al día, sujeta con tus manos la oportunidad, vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. No te pierdas en los miedos, no te pierdas en la soledad. Busca una mano que no te haga daño. Es hora de avanzar. Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial. Arráncate y prueba que puedes ganar. Arráncate y prueba con los demás. Arráncate y prueba sin juzgar. La vida es para disfrutar. Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial. Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial. Canta, baila, déjate llevar, pinta una sonrisa al despertar. Canta, baila, déjate llevar, pinta una sonrisa al despertar. Verás que los colores se pueden mezclar. Buenos días, mi nombre es Rosa Virginia, soy madre de una persona, de un joven que está afectado de trastorno bipolar y a la vez, bueno, pues soy vicepresidenta de la Asociación Bipolar de Madrid. Yo os quería contar un poco, a ver si mi experiencia os puede servir o ayudar, bueno, pues para las personas que estéis en una situación parecida a la que nosotros sufrimos en su momento cuando le diagnosticaron a mi hijo el trastorno, bueno, pues por arrojar un poquito de luz para ver si mi experiencia puede servir de ayuda. A ver, mi hijo tiene ahora 22 años, con 18 años fue cuando a él le diagnosticaron el trastorno, a la vuelta de venir de Estados Unidos, porque bueno, él ha sido deportista de alto rendimiento
y estaba en el equipo de natación de aquí de Madrid y de la selección nacional. Entonces, bueno, pues él desde los 12 años evidentemente vivió una vida pues con mucho estrés, pues mucha presión, y yo pienso personalmente que eso fue uno de los desencadenantes que a él le hicieron el que se le desarrollaran el trastorno. Entonces él se fue con una beca a Estados Unidos para nadar, y estando allí fue cuando tuvo la primera crisis y decidió volver a España. Entonces no estaba como diagnosticado como enfermo bipolar, porque él venía como con una depresión, y bueno, pues se puso en manos de los profesionales que le trataron esa depresión, y a raíz de ahí detectaron ya que lo que tenía era un trastorno bipolar, ¿no? Bueno, pues como veréis, cualquier persona o cualquier familia que en un momento determinado le diagnostican una enfermedad mental, en nuestro caso el trastorno bipolar, pues su mundo se vuelve patas arriba, porque no sabes dónde acudir, qué hacer, cómo llevar el tema, y te encuentras un poco perdido, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues nosotros en nuestro caso sí que es verdad que somos una familia que estamos muy unida. Mi hijo, tengo que decir, que fue el primero que tomó la decisión de que él se tenía que poner en tratamiento. Yo creo que su formación, al haber estado en un equipo de alta competición, le ha hecho siempre ser muy cuadriculado y estar muy en orden. Entonces él fue el primero que decidió ponerse en tratamiento, ¿no? A raíz de ahí, pues ¿qué hicimos? Lo primero, pues intentar buscar cualquier tipo de asociación que pudiera ayudarnos para que nos fuera marcando un poco los pasos, a ver lo que hacíamos, porque como he dicho, pues el mundo se te pone patas arriba, ¿no? Pues encontramos la Asociación Bipolar de Madrid y me topé con el presidente, con Luis, que me propuso también formar parte del equipo de la Junta Directiva, y bueno, pues pasé a ser vicepresidenta, y era una forma también de intentar ayudar y dar visibilidad, y bueno, pues ya con la formación que teníamos y con pues con todo lo que habíamos aprendido, pues ver si podíamos ayudar a otras personas, ¿no? A ver, yo una de las cosas que creo que es muy importante cuando a una persona le diagnostican una enfermedad mental, en el caso del trastorno, como he dicho antes, es que la familia se ponga rápidamente en marcha, porque el que todos trabajen a una es fundamental para el bienestar de la persona que sufre de esa enfermedad, ¿no? Porque si no, al contrario, lo que podríamos estar haciéndole es un mal, y el no llevar la cosa a buen puerto, ¿no? Entonces, yo os recomendaría a cualquier persona que le diagnostiquen de un trastorno que os pongáis en manos de las personas que os pueden ayudar, ¿no? Y también deciros que al principio, aunque todo se te derrumbe, cuando te pones en marcha y de forma positiva, siempre ves una luz en el camino, y aprendes a saber vivir con ese trastorno, y a saber que aunque tengan muchas dificultades por la enfermedad, si las sabes controlar, se diagnostican bien, se hacen las psicoeducaciones adecuadas, tanto la familia como el paciente, pues se lleva una vida de lo más normal. Y otra de las cosas que a mí me gustaría hacer hincapié, ¿no?, es que habría que generar un poco de conciencia en la gente sobre el estigma que produce, o sea, que tiene una enfermedad mental, ¿no? Por eso es por lo que yo creo que me he decidido a venir y dar mi experiencia, porque me gustaría que ese estigma se intentara borrar lo máximo posible, porque es verdad que cuando trabajas con personas con estas enfermedades mentales, pues ves que se lleva una vida totalmente normal y se llevan muchas satisfacciones que en un principio parece que se te ha derrumbado la vida cuando te diagnostican una cosa así. Entonces yo lo más importante es
intentar que se elimine ese estigma que hay con respecto a las enfermedades mentales. Y bueno, pues en principio yo creo que nada más, creo que he puesto las cosas que yo creo que son más importantes y espero que a lo mejor mi testimonio pueda servir de ayuda pues a otras personas que en un momento determinado se vieran en la misma situación en la que nos vimos nosotros al principio. Y bueno, pues creo que nada más. Y muchas gracias por todo y creo que en principio nada más. Hola, buenos días. Soy Ana Lancho, la directora del Hospital de Dialagman. Y bueno, primero agradeceros a todos que estéis ahí escuchándonos y que sobre todo os interese estos nuevos talleres que los hemos llamado Cerebremos. Son unos talleres sobre trastorno mental grave y esta vez vamos a ver la parte de bipolar. Seguidamente va a estar aquí con nosotros Nacho, que aparte de ser socio de esta asociación, pues también lleva un programa de radio. Os dejo con ellos y de verdad bienvenidos y muchas gracias por seguirnos en estos talleres que suponemos y esperemos que sea de vuestro interés. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio La Barandilla y esto es un programa dedicado a los enfermos y familiares con enfermedad mental. Mi nombre es Nacho Valero, como he dicho pertenezco a La Barandilla y aquí a mi lado tengo a Luz Díez, familiar, más concretamente mi mujer. Buenas tardes. A ver, Luz, cuenta más o menos cómo se declaró la enfermedad en tu marido. A ver, en primer lugar, hoy queremos hablar un poquito sobre el trastorno bipolar, que como sabéis es una enfermedad mental grave y crónica. En el caso de Nacho, se le declaró en el 2013 con episodios maniáticos muy graves, aunque ya había tenido otro tipo de problemas, entre comillas, bastante antes. Como sabéis, la bipolaridad tiene un alto índice de ser hereditario y en su caso, tanto su madre como su hermano también estaban diagnosticados por este tipo de trastorno, que se caracteriza por tener episodios de depresión y episodios de manía. Es una enfermedad, la llaman enfermedad del ánimo. La diferencia entre los tipos de trastorno bipolar, que los hay de varios tipos, es entre el 1 y el 2, que son los más claros, y los ciclotímicos. En los trastornos bipolar 1, que es lo que es Nacho, se caracteriza porque tienen un episodio muy fuerte de manía, un episodio maniático, y normalmente, aunque caigan en depresión, el primer episodio es de manía. El bipolar 2 son más como inconstantes, tienen un episodio pequeñito de manía, uno de depresión, uno de manía, uno de depresión, pero si hiciéramos una gráfica, un bipolar 1 sería esto, como me vais a ver en pantalla, hay picos muy grandes, y un bipolar 2 sería continuo, pero arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Nacho, cuenta si quieres tú, ¿por qué supiste que tenías un problema en el 2013? ¿Qué ocurrió? Pues mira, yo hablé con un conocido para hacer el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago pensaba hacerlo en 12 días, creo que era, y al final lo hice en 6. La verdad fue una burrada lo que hice, y cuando llegué a Madrid, lo único que hacía era hablar del viaje, de cómo había sido, y entonces bueno, Luz se dio cuenta que no paraba, que del viaje no paraba de hablar, y entonces dijo, vamos a ir a un psiquiatra a ver qué te dice. Vale, bueno, pues esto es para introduciros un poco cuáles son los pródromos de este trastorno mental. Se caracterizan sobre todo por esa verborrea, se vuelven superactivos. Os he dicho que normalmente empiezan por un episodio de manía, se van subiendo y se creen, bueno, pues que se creen supermanes. Hay gente que se ha hecho en 2 años 4 carreras, 5 licenciaturas, una ingeniería y bueno,
es que son auténticos cracks porque se sienten súper activos y que pueden con todo, que eso fue lo que le pasó a él, que en lugar de ir poquito a poco, pues hizo todo el camino de golpe porrazo. La verborrea es muy característica, es muy característico el gasto excesivo de dinero, que también además son síntomas que se repiten a lo largo de todos los episodios, de todas las crisis que tienen como trastorno con la bipolaridad. Verborrea, mucho gasto excesivo de dinero, hay mucho problema familiar, porque tú no lo entiendes, yo hablo de mi visión como familiar, tú no entiendes qué está pasando y ellos encima te mienten, y cuando tú sabes qué pasa y sabes que tiene que tomarse la medicación y que es cuando está realmente mal, joder, es cuando ellos mejor se encuentran. Entonces no entienden por qué tienen que medicarse cuando están en una fase pletórica y llena de vida y llena de ganas de hacer cosas. Con respecto a las parejas, suelen tener también bastantes problemas. Estoy hablando de forma general, Suelen tener bastantes problemas porque suelen ser muy infieles, se sienten atraídos por todo el mundo y tienen la sexualidad disparada. Entonces, claro, no todas las parejas permiten y consienten que tu marido o tu esposa seas infiel. Tal cual lo digo. De cara a la familia, a ver, esto... Yo quiero dar las gracias en primer lugar a las asociaciones, porque cuando no entiendes qué le pasa a tu familiar con esta enfermedad y entender que hay más gente que está como él y que familiares te pueden apoyar, no hay ninguna entidad pública como tal que haga esto. De hecho, ocurrió al revés. Eran enfermos metidos en residencias y como el Estado no quiso saber nada de ellos, los soltó a las familias. Entonces, estas asociaciones, la Asociación Barandilla, la Asociación Bipolar a la que pertenecemos, se creó por esa necesidad de los familiares de unirnos y de entender qué estaba pasando. El problema que tiene esta enfermedad de cara a los familiares es que ellos la sufren, pero tú también la sufres con ellos. Es como, yo hablo de mí, yo vivo dos vidas, vivo la mía y la de Nacho, porque sin querer, cuando se despierta, lo primero que hago es hacer un escáner rápido. Y cuando dice, es que hoy no me encuentro bien, yo me voy a mi trabajo y ya empiezo. ¿Y esto será porque es que hoy hace mucho calor? ¿Esto será que está empezando a caer? Entonces, claro, tú estás con tu mente puesta en tu familiar y muchas veces también tampoco rindes en tu trabajo. Luego, cuando hay niños pequeños, también es muy complicado porque suelen ser muy intransigentes con los niños. Entonces, claro, un niño no es un adulto y a veces la convivencia es muy difícil. Y luego, siempre estamos, ya os he dicho que es una enfermedad crónica, o sea, no se cura. Entonces, como no se cura, pueden tener episodios eutímicos, que es cuando están normales, o sea, no están en un estado mental y emocional normal como el que tenemos los demás, pero claro, te acostumbras a eso y cuando dan el subidón o el bajón, pues te acuerdas de su santa madre, porque es que te ha olvidado que es que realmente tiene una enfermedad. Es como cuando tienes, es lo mismo como cuando tienes colesterol y diabetes, estás fenomenal con tu azúcar, pero de golpe y porrazo, toma, tienes una bajada de azúcar, pues te acuerdas de su santa madre, sinceramente. También he de decir, en el caso de Nacho, porque hablo de él, que él es muy buen paciente y siempre se ha tomado la medicación y nos hace siempre caso. Pero claro, aquí la familia también hace la labor un poco de supervisión, o sea, es lo que os decía antes, yo hago un rápido escáner para ver cómo está y si le veo que cojea, le digo, oye Nacho, tienes que ir a tu psiquiatra porque me parece que empiezas a caer. Y Nacho es que es muy obediente y nos obedece en todo. Y luego también quería decir que es muy importante, siempre hablamos de lo mismo, de los estigmas, ¿no? Un alto porcentaje de suicidios se da en esta enfermedad. Entonces, cuando un enfermo mental también se suicida, además del estigma de que se ha suicidado tu paciente, del dolor, de cara al resto de los amigos, de la sociedad, también de cara a la familia te ven raro. Y yo os cuento un poco también nuestra experiencia. Nosotros quisimos, porque, a ver, Nacho está enfermo, Nacho no es bipolar, Nacho sufre un trastorno bipolar, tiene una enfermedad, igual que yo tengo colesterol. Entonces, como es verdad que sí que hay mucho riesgo, pues eso de pedir dinero a amigos, no devolver dinero, pues eso, liarse con la mujer de tu mejor amigo, cosas de esas, Nacho sí que quiso él libremente que sus amigos, nuestros amigos, supieran que él sufrió una enfermedad mental.
Lo que ocurrió es que los amigos pues se asustan, los que tú crees que son muy buenos amigos, se asustan y te van dejando, con lo que encima también te encuentras muy, muy solo. Nacho. Yo creo que lo has expresado lo mejor posible. Yo no tengo nada que decir porque, bueno, es increíble como tú como familiar como sabes cómo tratarme y sabes cómo tratar al enfermo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo has expresado muy bien. Vale. Y todo esto nos lleva a volver a hablar de las asociaciones. Para todos aquellos que estéis escuchando y tengáis un familiar o algún conocido con un trastorno, en este caso, con un trastorno mental, con el espectro bipolar que se llama ahora, sabed que hay un montón de terapias y yo quiero contaros un poquito la importancia de la psicoeducación. Pues la psicoeducación ayuda tanto a los familiares como al enfermo a detectar esos pequeños problemas. ¿Qué me está ocurriendo diferente a cuando estoy en estado eutímico? No solamente yo como familiar, sino tú como enfermo, me tengo que dar cuenta de lo que me está pasando. Y eso, unido a una buena medicación y a un entorno social y familiar neutro, normal, son enfermos, no son locos, tienen una enfermedad, se acabó. No me quiero marchar, por si acaso nos marchamos, sin recordar, hay una película que es francesa, que se llamaba Amor intranquilo, que de verdad si podéis verla es súper recomendable, porque es que es la historia de un matrimonio con un niño. Nosotros nos vimos muy reflejados en ese caso, porque el que tiene la enfermedad es él, y se ve desde el principio hasta el final cómo vive la bipolaridad, cómo la vive el hijo, cómo la vive la mujer. Y luego como las tres piezas encajan, porque por encima de todo esto, esto es una muy pedante, está el amor, y es que es así. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Luz, y esperamos que os haya gustado nuestra charla. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están.